Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A nosotros nos correspondió exponerles acerca del tema de películas lubricantes presurizadas. Quien les habla, María Alejandra Ayala Carvajal, y mi compañero es Sebastián Pineda de Río. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, algunas de las soluciones tribológicas en las que se usan láminas de fluido para la lubricación son la lubricación simple y la lubricación presurizada. Como podemos observar, la lubricación simple, pues la separación de la superficie no es tan grande, y este tipo de lubricación es la que nos explicaron nuestros compañeros en el tema B. La película de lubricante presurizada es la que nos corresponde a nosotros, y esta lubricación puede ser hidrostática o hidrodinámica. Como observamos en las imágenes, la separación de las superficies es relativamente un poco más grande en comparación con la de la lubricación simple. Como pues ya les había comentado, es una separación completa de las superficies. Nos referimos a que es un poco más gruesa, ya que está por el orden de las 100 micras, en comparación con la solución tribológica B, que es por el orden de 1 micra. Película de lubricante hidrostática. Se usa un suministro de presión externo para forzar continuamente el fluido. En este caso, nuestro suministro de presión va a ser una bomba de aceite. De lo contrario, si no estamos forzando por medio de la presión, pues el fluido se escaparía por cuenta de su propio peso. Acá en la imagen no se ilustra muy bien, pero pues acá debe estar la película del lubricante, donde tendrá una altura H. Perdón mi pulso, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, esto significa que las superficies van a estar siempre separadas por esta capa de lubricante, y pues evitará cualquier tipo de fricción entre ellas. Cabe resaltar que la lubricación hidrostática generalmente involucra sistemas de lubricación muy complejos, ya que se requiere de un diseño y prácticas de aplicación muy especializadas. Bueno, relación entre la presión y la altura de la capa de lubricante. Consideramos el flujo de un fluido que está representado con la letra Q a lo largo de un paralelepípedo que tendrá por dimensiones ancho de X, profundidad de Z y altura H. Este flujo es proporcional al gradiente de presión y al área, pero es inversamente proporcional a la viscosidad dinámica, ya que pues entre más viscoso menos fluidez. Para un flujo paralelo a las superficies se obtiene para la ecuación de caudal la siguiente, la que encontramos acá en la parte inferior de la diapositiva, y de esta ecuación encontramos que el gradiente de presión es proporcional al inverso del cubo de la altura, como lo podemos observar en esta ecuación, en la parte inferior derecha. Bueno, cojinete de almohadilla simple, lubricación hidrostática. Para efectos prácticos les explicaremos como primer ejemplo la rigidez del lubricante en una bomba de caudal constante. Como podemos observar en la imagen, esta carga W se escribe como la presión superficial por la longitud sobre 2, y de esto se obtiene que la carga es igual a esta ecuación. Como el caudal es constante, la variación de la altura es reflejada por los cambios en el peso. Y para mantener constante el caudal, la presión superficial es la que se irá ajustando. De todo esto tenemos como conclusión que la rigidez del cojinete se define como la tasa de cambio de la carga en relación al espesor de la capa, y esto está representado en esta ecuación. Cuando hablamos de rigidez, pues nos estamos refiriendo prácticamente a la firmeza del lubricante, a su resistencia a dejarse deformar, ¿sí? En pocas palabras, a su resistencia a que cambie esta altura H. Cabe resaltar que pues una bomba de caudal constante no es lo más práctico, ya que necesitaríamos una única bomba para todos los cojinetes. Bueno, entonces, como regular el parámetro de presión es lo más factible, por esa razón les explicaremos el ejemplo con una bomba de presión constante. Para esto se emplea un tubo capilar, ¿sí? Para que podamos regular la presión. Y por lo tanto las ecuaciones que obtendremos son las siguientes. Entonces,
Como ecuación de la carga tendremos esta, y como ecuación de la rigidez del cojinete para este caso sería esta. En resumen, los cojinetes con lubricación hidrostática eliminan completamente el desgaste, tienen una muy alta rigidez, la reducción del coeficiente de fricción en una escala de entre 1/100 a 1/500. Es muy recomendado en el arranque o apagado de partes móviles, donde pues no exista una velocidad relativa, y es ideal para la carga pesada y velocidades extremadamente bajas. Bueno, como ejemplos prácticos de lo que les he venido explicando anteriormente, por principio de lubricación hidrostática, tenemos como primer ejemplo los husillos en los tornos CNC, ya que para controlar el movimiento del husillo es más fácil manipularlo con la presión de la lubricación hidrostática. Como segundo ejemplo tenemos el montaje de rotores de turbinas. Pusimos como título tiempos de reposo estables en grandes rotores, ya que el rodamiento de zapata permite hacer descansar la parte más pesada del rotor, puesto que la presión hidrostática es mucho más grande, es muy grande. Y eso nos sirve para prevenir cargas excesivas y prevenir flexión del eje de la pieza de trabajo. Como tercer y último ejemplo tenemos los tornillos de potencia. La lubricación hidrostática nos sirve para controlar el avance del tornillo con precisión. Y pues acá les tenemos un esquemático del tornillo de potencia. Muchas gracias por su atención. A continuación los dejo con mi compañero Sebastián, quien les va a explicar acerca de la película de lubricante hidrodinámica y también algunos ejemplos de este tema. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Para mí un gusto hablarles sobre las películas de lubricante hidrodinámicas. A diferencia de las hidrostáticas, como nos explicó Alejandra, en las hidrodinámicas no requerimos la ayuda de un agente externo como una bomba para desarrollar la presión necesaria en el lubricante que permita separar las superficies. Por el contrario, en las hidrodinámicas, la separación de las superficies ocurre por cuenta de la presión dinámica del lubricante que proviene del movimiento relativo entre las superficies. Por ejemplo, aquí a mano derecha vemos el detalle de la capa hidrodinámica desarrollada en un cojinete de deslizamiento cuando el eje ya se encuentra en funcionamiento y está girando. Su bajo costo y simple manufactura asociado a un bajo desgaste junto con un coeficiente de fricción bajo son las principales características de la película de lubricación hidrodinámica. ¿Cuáles son las características de lubricación por efectos hidrodinámicos? Pues bueno, tiene que ocurrir que las superficies converjan geométricamente, es decir, deben estar alaviadas y no del todo paralelas, como la vemos en este cojinete de almohadilla. Aquí las superficies que van a tener movimiento relativo, pues de alguna manera van a converger. Ahí ya se cumple la primera condición, la condición geométrica. Lo segundo es que el fluido viscoso sea exprimido en el espacio convergente en la medida en que es arrastrado a lo largo del movimiento de estos sólidos. Es entonces bajo esas condiciones que se genera la presión dinámica. Consideraciones para crear el efecto hidrodinámico en un cojinete. Bueno, el primer caso es muy particular y es digamos, un caso muy intuitivo donde pensaríamos que se produciría la película hidrodinámica. Un cojinete de deslizamiento que es concéntrico con el eje de operación de la máquina y solamente el eje es más pequeño que el cojinete, lo suficiente como para incluir una capa de lubricación. Pues bueno, resulta que en este caso, en el caso A, no se genera una película de lubricación hidrodinámica. Lo que realmente pasa es que el eje debe quedar un poco excéntrico en relación al centro del cojinete, de tal manera que cuando se produzca el movimiento se genera este perfil hidrodinámico o la geometría de capa de aceite que vemos en la figura C. Bueno, la velocidad del cojinete afecta la presión inducida entre las superficies. Si tenemos una mayor velocidad, pues vamos a desarrollar una capa de lubricante más buena. Por ejemplo, con este perfil de presiones que observamos aquí. Cabe resaltar que aquí pues, la capa del espesor está ampliada a una escala desproporcionada y que la velocidad del
del eje pues es importante para definir ese espesor de la capa. ¿Cómo está relacionada esa velocidad entre las superficies relativas y la capa que se desarrolla? Pues bueno, por la ecuación de Reynolds para el efecto hidrodinámico. Este caso en general lo que permite es hacer una formulación de cómo es el gradiente de presiones cuando hay dos superficies con movimiento relativo, una con velocidad U1, U2, la segunda, y una capa de fluido viscoso que la separa con altura h. Eso está dado por esta expresión de acá. Ejemplos prácticos. Uno de los ejemplos prácticos de que hemos venido hablando pues es utilizar, entre otros, cojinetes de deslizamientos, que los vemos en bombas, en motores y en turbinas. Como material, por ejemplo, para este caso muy particular, esta foto, el material de los casquillos es el metal Babbitt, que el profesor nos habló anteriormente y es ideal para este tipo de aplicaciones donde existe movimiento relativo. ¿Dónde vemos que se crea el efecto de lubricación hidrodinámica? Por ejemplo, en un cojinete de deslizamiento de un compresor. Es un rotor que desarrolla buena velocidad y en él se crea el efecto hidrodinámico, el efecto de la capa de lubricante hidrodinámico. En los generadores, aquí a mano derecha en la zona inferior, también observamos un cojinete de deslizamiento y que sobre él va a generarse la película de lubricación cuando el generador esté funcionando. Otro ejemplo práctico y que se sale de los cojinetes es uno de un rodamiento con almohadillas. En este caso, esta almohadilla tiene una cuña de aceite que crea el efecto hidrodinámico cuando se produce el movimiento de la superficie superior sobre esta superficie inferior. En ellas, las almohadillas que son estacionarias se encuentran con un collar de empuje que gira y este tipo de aplicaciones se ven más bien en las aplicaciones de diésel marino. Otro ejemplo de lubricación hidrodinámica o del efecto hidrodinámico y a que no son convencionales, por ejemplo, es el estudio de dientes de pares de engranajes que están en movimiento. Si los miramos detenidamente, ellos instantáneamente tendrán contacto y deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Que se cumplen las condiciones que vimos en la ecuación de Reynolds. Hay dos superficies con movimiento relativo y si se encuentran lubricadas, pues sobre ellas se va a generar esa capa de efecto hidrodinámico. Y por último, y quizá muy poco convencional de hablar en una materia, pero también muy afín, es la capa de separación hidrodinámica que se genera en el aquaplaning o hidroplaning cuando un vehículo está circulando por una carretera mojada a altas velocidades. En ella pues se genera esta separación entre las superficies que precisamente desembocan en la creación de esa capa que podría ser hasta peligrosa para la conducción. Bueno, eso es todo, compañeros, muchas gracias.